Hola, este video no es la continuación, aunque así parezca en el título, porque se pone Galvani descubre la electricidad 2. Solamente se refiere que este video está relacionado a ese video. Es otro video acerca de ese mismo tema. ¿Ya? Y en ese video, la breve historia, esa pequeñísima lectura, es una lectura muy corta, muy resumida de lo que de verdad ha pasado. Y cuando sucede eso de breves historias, casi no se entiende bien. Por ejemplo, yo no entendía que al principio lo que leí en la breve historia, Galvani descubre la electricidad, que las ranas que estaban colgadas tocaban con los fierros del balcón y sus piernas se reaccionaban rápidamente convulsionándose. Y a eso ya le atribuía a la electricidad, que la electricidad proviene de la rana, o sea, la electricidad animal. La electricidad proviene del animal. Eso no se entiende. En este video se va a entender eso. Acá, este señor, vamos a poner acá. Vamos a doblarlo acá, ya está. Ya, él va a exponer en una conferencia que vas a ver a continuación esta charla, y se hace en Bogotá, en Colombia. Sí, es auspiciado por Banco de la República Colombia. Sí, he cortado el video. No, voy a poner el video desde donde empieza esa historia. Y esto va a ampliar más el conocimiento sobre Galvani descubre la electricidad, porque también ese título de Galvani descubre la electricidad es un tanto ambiguo. Claro, Galvani descubre, pero la electricidad animal, que él llama. Ahorita vamos a ver el video y ya van a tener más claras las cosas. Es un video muy bacán y acá va a empezar. Bolonia, mira los cerros de Bolonia para si vale. Pero pues ahí está San Luca, y de San Luca, o sea, la gente de Bolonia mira los cerros de Bolonia para ver cómo será, si se va acercando una tormenta, si el día será un día de sol, etcétera, porque desde allí se dice que lleguen las nubes, las tormentas. Entonces, ese día del 16 de abril del 1786, tenemos un esposo y su esposa, no sé si habían ido a San Luca juntos, no sé, pero están mirando justamente a San Luca y ven acercarse unas nubes muy, muy negras que anuncian una tormenta. Entonces suben a la terraza de la casa y empiezan a arreglar, como a construir este setup, como se diría hoy en inglés, o sea, todo este arreglo para un experimento que están llevando a cabo. Entonces, básicamente tienen un poste de metal, un alambre que llega, aquí también hay este alambre que llega a un tablón donde está insertado ese alambre en unas patas de una rana. Y ellos pues se suben a la terraza, esperan, empieza a llover, empiezan los truenos, los rayos, hasta que un rayo golpea el poste de metal, la descarga eléctrica pasa por todo el alambre y llega a las patas de las ranas, que empiezan a moverse, a danzar, como si la rana estuviera brincando,
pero hay solamente las patas. Y el hombre y la mujer salen en la terraza, empiezan a brincar, a abrazarse, a reír, felices, contentos. Es una noche de grande felicidad para ellos. Pues cada uno tiene sus diversiones, ¿no? Ellos estaban felices al ver unas patas de una rana que se movían. Pues de hecho es una visión que hoy todavía sería bastante, pues, impresionante, digamos. Entonces vamos a ver quiénes son los protagonistas, este hombre y esta mujer. El hombre se llama Luigi Galvani, es un profesor de la Universidad de Bolonia, es un profesor de anatomía, tiene 49 años, entonces ya no es un jovencito, y trabaja con su esposa que se llama Lucia Galeazzi. Muchos científicos de aquella época trabajaban con sus mujeres, pero obviamente nadie se acuerda de ellas, y solamente hablamos de los hombres. Lavoisier, que fue uno, se considera el fundador de la química, trabajó mucho con su mujer, y que tuvo mucha relevancia en su trayectoria científica. Entonces Galvani es un profesor de anatomía, o sea, entonces ¿qué hace? Disecciona cadáveres, animales, y tratando de entender los misterios del cuerpo humano, del cuerpo de los animales, que todavía era muy misterioso. Y pues para hacer eso utiliza la electricidad. O sea, él empieza a utilizarla, a juntar de alguna forma la electricidad con la vida, con el cuerpo, con los cuerpos, con todo lo que ocurría dentro de los cuerpos de los animales, pues por obra de los animales. Y descubre que las ranas son muy buenas, uno porque encuentra muchas ranas en los pantanos alrededor de la ciudad, y dos porque las ranas son muy sensibles a la electricidad. Entonces, ¿qué se sabía en aquella época de la electricidad? Pues la verdad, no mucho. O sea, Ahora sí se puede entender mejor esa lectura que hice en Galvani descubre la electricidad. Ya se había hecho el experimento de que un rayo conectado en las ranas muevan a las ranas, como se ha mostrado en este video, que todavía sigue, solo que esto es un pequeño comentario mío. Eso lo hizo con su esposa, y con eso él comenzó a experimentar con ranas, con la electricidad, como acaba de explicar. La lectura que leí comienza después de eso. Por eso ahí ya se sabe. Tienen una idea de la electricidad que, por ejemplo, la electricidad viene de los truenos, de los rayos. Sigamos. todas las ciencias, o sea, lo que se sabía de las ciencias en aquella época, muchas cosas remontaban a la época de los griegos. O sea, de hecho, de la electricidad estaba Tales de Mileto, que había dicho, había visto y observado que al frotar el ámbar con pieles, este ámbar adquiría un alma. Ya empezamos a ver almas, o sea, como si la electricidad estuviera algo conectado con la vida, con el alma de las cosas, que le daba la capacidad, la propiedad de atraer cuerpos ligeros como el pelo o pues sus vestidos, su ropa, etc. De hecho, la palabra electrón o electricidad en griego significa ámbar. Entonces, la electricidad estaba directamente conectada con el ámbar. Luego, durante siglos, básicamente, mucha ciencia se quedó pues como durmiendo en la Edad Media. Muchos libros griegos, romanos se quedaron escondidos en monasterios y donde la iglesia un poco los escondía, pero tampoco quería destruirlos. Una interrupción acá. Lo último que acaba de decir, también fue, eh, eso creo yo, con lo poco que sé, es que
quemaron la biblioteca de Alejandría y ahí quemaron muchos libros. Bueno, eso es lo que se dice. Pero este señor no lo menciona. Quizás se habrá olvidado, no lo sé. Pero sigamos escuchándolo. Si ustedes vieron la película El nombre, o leyeron el libro El nombre de la rosa, allí justamente se habla de un libro, de varios libros que estaban escondidos en monasterios. Fueron sobre todo los árabes que llevaron adelante las ciencias del mundo occidental, por lo menos. Entonces, pero ya estamos en una época muy particular. La fecha que vimos es 1786. Entonces, en 3 años va a estallar la Revolución Francesa. Estamos en una época de transición muy importante. Y de hecho, pues está llegando todo un movimiento, una nueva visión del mundo donde el hombre está al centro, o sea, los derechos, las capacidades del hombre y de la inteligencia del hombre empiezan a cobrar peso, a cobrar importancia. Y esto antes... Muy importante el contexto histórico, muy importante el contexto histórico para comprender mejor lo que ha pasado en nuestra pequeña y breve historia. Galvani descubre la electricidad. Muy importante es el contexto histórico. Sigamos escuchando a Gian Pietro. Que en Francia se concreta en los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos es una constitución muy moderna, muy avanzada. De hecho, todavía sigue funcionando. Y entonces, detrás de esta constitución hay todo un movimiento, una visión del mundo donde el hombre tiene la capacidad de explicar el mundo, de construir un nuevo mundo. Y uno de los personajes importantes es Benjamin Franklin, que se ocupó de un montón de cosas. O sea, se inventó el pararrayos, el cuenta kilómetros, fue el primero a observar la corriente del Golfo, y luego, pues, en su tiempo libre se fundó los Estados Unidos, digamos. O sea, fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Entonces, es mejor no leer la biografía de Franklin porque uno se queda deprimido porque dice, yo qué he hecho en mi vida, nada. Entonces, Franklin estudió también la electricidad y fue el primero que entendió que existía una electricidad positiva y una negativa, algo que para nosotros es bastante natural, obvio, pero en aquella época no lo era. De hecho, muchas partes de las ciencias se pueden explicar, aunque de forma muy sencilla, o sea, asumiendo que haya una parte, algo positivo, unas entidades positivas y otras negativas. Y Franklin pensaba en la electricidad como un fluido que pasara de una parte a otra, de una parte negativa a positiva. De hecho, nosotros todavía cuando hablamos de electricidad hablamos de corriente. Es como si fuera un río, como si fuera algo, un fluido que se mueve. Entonces, la electricidad proviene del electrón. El electrón es la palabra en griego que se le da al ámbar. El ámbar es un material que se parece al vidrio, que al frotarla atrae pequeños cuerpos. Eso que atrae pequeños cuerpos, eso sería una manifestación de la electricidad. Luego nos menciona a Benjamin Franklin y habla que la electricidad positiva y la electricidad negativa, y es como un fluido que pasa de un cuerpo a otro. O sea, llevando eso a la frotación del ámbar por una piel o cabello, se diría que el cabello le está pasando
una electricidad, bueno, no sé, no te puedo decir por ahora si es negativa o positiva, eso se va a ver en otros videos, pero le está pasando electricidad al ámbar y este ámbar manifiesta porque ha pasado electricidad, supuestamente, manifiesta que atrae cuerpos. Y en la lectura que leí, en la lectura que leí, Galvani descubre la electricidad y ahora ya podemos entender que con lo que hemos escuchado en este video también, de que por la electricidad se movían convulsivamente las piernas de las ranas. Para él eso significaba que había algo dentro de la rana que era como una electricidad animal. La electricidad que venía del rayo activaba a la electricidad animal que está dentro de la rana. Así es. Ahora, ¿qué sabemos de la electricidad? Ahora mismo, ¿qué sabemos de la electricidad? Que la electricidad es un medio de transmisión de energía. Es decir, la electricidad es una forma de energía. Se dice que es una forma, entre comillas, forma de energía. Se entiende así que es una forma de energía. Es un medio de transmisión de energía. Este video ya lo he visto. Este video es para tenerlo mejor. Primero lo he visto y para tener un comentario más adecuado. Por eso lo estoy viendo de nuevo. Es como si fuera una video reacción, ¿no? Bueno, ya. La electricidad es un medio de transmisión de la energía. Se dice que es una forma de energía. Eso es la electricidad. Entonces, ahora, pero ¿qué sabemos de la electricidad? La electricidad no es un fluido exactamente, sino es el movimiento de electrones que se desplazan de una zona donde hay más a una zona donde hay menos. ¿Qué son los electrones? Los electrones son unas partículas negativas que... Allí Gian Pietro se equivoca. La electricidad no es movimiento de electrones. La electricidad es un medio de transmisión de energía. Es una forma de energía, la electricidad. El movimiento de electrones va a generar una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica va a generar un campo magnético. Y ahí, como hay ese movimiento de electrones, hay generado por una diferencia de potencial. Eso es por las cargas, hay un campo eléctrico. El campo eléctrico, a eso queremos llegar en esta serie de videos, ¿no? El campo eléctrico y el campo magnético. De allí, de eso, existiendo eso, está la energía. Esa energía, esa es la electricidad. Es una forma de energía, es un medio de transmisión de la energía. La electricidad no es movimiento de electrones, no es. Allí se equivocó Gian Pietro. Pero después está bacán el video, yo lo he visto, está bacanazo. O sea, el átomo está formado de una parte positiva, el núcleo, y alrededor están unos electrones negativos. En algunos casos, estos electrones, digamos, se pueden separar del átomo y desplazarse. Y la electricidad, cuando nosotros pensamos en una corriente eléctrica, lo que está ocurriendo es que hay electrones, partículas negativas, que se desplazan de la parte negativa, ellos son negativos, hacia la parte positiva, porque es obviamente dos cargas opuestas
se extraen. Entonces Galvani empieza, esta es una estatua de Galvani en Bolonia, donde se... Acá empieza lo bacán del video, lo que explica. Es bueno no quedarse solamente con una sola explicación. Y por eso voy a ver otros 2, 3 videos y eso sí los voy a reaccionar a la primera. Si los considero ya muy malos, sí los voy a reaccionar. 2, 3 videos más sobre este tema de Galvani con las ranas, o sea, la electricidad. Este es un buen punto de partida para saber la electricidad, sobre la electricidad. Y ya se sabe que es la electricidad. ¿Para qué? Para llegar al tema que yo quiero, el tema campo eléctrico. Y para saber el campo eléctrico es necesario entrar en el campo de la electrostática. Y a partir de eso vamos a hacer electrostática de ahora. En el próximo video voy a hacer electrostática. Sí, para la serie quiero estudiar campo eléctrico. Aquí sigamos, muy bacán esta. Sí, pues ahora no se ve, pero en el libro que está abierto está una rana. Entonces él está mirando la rana en su libro. Entonces Galvani, ¿qué piensa? ¿Cómo explica este movimiento de las ranas? Piensa que dentro de las ranas existe una electricidad animal propia de las ranas, que está adentro de las ranas y dentro de cualquier otro cuerpo, también dentro de nosotros. Y la electricidad de la atmósfera, de los rayos, es capaz de estimular esta electricidad que está dentro de las ranas. Galvani es un personaje que, si estamos hablando de este periodo de transición, es un personaje bastante controvertido, porque por un lado pertenece al mundo antiguo, digamos. De hecho, Bolonia está en el estado de la iglesia, entonces que no se caracteriza por ser particularmente progresista. De hecho, si miramos, o sea, esta es la sala de anatomía de la Universidad de Bolonia, donde aquí diseccionaban los cadáveres, que de hecho durante muchos siglos estaba prohibido diseccionar los cadáveres. Y aquí detrás, pues ahora no se ve, pero si ustedes visitan esta sala, está una ventanilla muy chiquita, detrás de la cual se ponía un cura, un representante de la iglesia, para controlar, para mirar si estos médicos no encontraran algo raro dentro de los cuerpos, sobre todo el alma. O sea, la iglesia estaba preocupada de saber si existía el alma, dónde estaba, qué era. Pues de hecho todavía no estamos allí, ¿eh? Entonces, la iglesia en Bolonia quería, por un lado, pues estimulaba a la universidad, los estudios, etcétera, pero por otro lado quería controlar. De hecho, al principio la Universidad de Bolonia, en la Universidad de Bolonia, como en todas las universidades antiguas, las clases, los profesores las dictaban en sus casas. Luego la iglesia quiso controlar el conocimiento, las clases, lo que decían los profesores, y construyó físicamente el edificio de la universidad para poder controlar lo que hacían los profesores. Entonces Galvani es un personaje que por un lado pertenece a este mundo. Entonces para él la electricidad que está dentro de las criaturas es de Dios, es Dios que creó todo el mundo y también la electricidad. Pero por el otro lado es un científico, tiene un espíritu científico muy fuerte, es muy curioso, quiere ir más allá de las apariencias, quiere entender qué hay detrás de las cosas, de los fenómenos, etc. Y veremos que este personaje un poco controvertido tendrá mucha importancia en nuestra historia. Entonces Galvani da un paso más adelante, o sea, unos años más tarde, un día tenía sus ranas colgadas en la terraza esperando una tormenta, la tormenta no llega. Entonces él se aburre un poco y va a jugar con estas ranas con un palito de cobre. Las ranas estaban colgadas
en unos hilos de hierro. Tocando las ranas con este palito de cobre, se da cuenta que las ranas se mueven. Entonces hace un experimento y conecta el nervio, el músculo de la rana con un arco metálico que está hecho por cobre y hierro. Y observa que las patas de las ranas se mueven. Entonces, sin intervención alguna de una electricidad externa. Entonces, para él es una prueba aún más contundente que dentro de las patas de las ranas existe una electricidad animal, que él considera que está dentro de los animales. Y llegamos a la explicación del por qué en la lectura que hice de Galvani descubre la electricidad, se dice rápidamente que tocando las patas de las ranas, el fierro del balcón o tocando con una varilla, fierro, hay electricidad. Es por eso. ¿Por qué? Porque antes se tenía que haber una corriente eléctrica que ha sido por el rayo. Tenía que haber un rayo para que allí se mueva y active lo que dice que hay electricidad, que active la electricidad de la rana. Pero con esto ya no es necesario la misma manifestación que se presentaba que cuando está el rayo y ahora sin el rayo. La misma manifestación entonces es electricidad, por eso dice que es electricidad de la rana, electricidad animal. Ahora se entiende, ahora sí se puede entender ya más categóricamente. Y desde ahí empieza la lectura. Galvani descubre la electricidad. Desde allí. Por eso algo no me quedaba claro. Como que algo no cuadra. Como que algo no cuadraba en ese entonces. Pero ahora ya se entiende mejor. Y voy a reaccionar a dos videos más. Pero eso va a ser en otros videos. Sigamos. Entonces Galvani está muy feliz, muy contento, publica sus resultados, también en este sentido tiene un espíritu científico. La ciencia ahora se trata de publicar, divulgar nuestros experimentos. Y entre las personas que leen sus resultados, llega el segundo protagonista de nuestra historia, Alessandro Volta. ¿Quién es Volta? Volta también vive en Italia, pero vive en otro estado, en Lombardía, que es un estado austriaco. Italia no existía, Italia siempre estaban los extranjeros allí. Alessandro Volta. He aquí por qué mencionan en esa breve historia de Galvani descubre la electricidad a Alessandro Volta. ¿Por qué? Porque este personaje, Alessandro Volta, este señor, este célebre físico y químico italiano, es como una riña científica con Galvani. Por eso se menciona así en esa breve historia. Muy breve esa historia, pues era que lo pongan más, con un poco más de detalles. Y la explicación de ese libro que yo le pongo es que ahí dice manual básico de electricidad. O sea, un manual ya se supone que tú ya conoces del tema ya. Un manual es solamente para ver y acordarte de las fórmulas para aplicar rápido. Ese es un manual. Por eso los manuales son reducidos ya. Se supone que tú ya sabes ya. Y por eso esa breve historia. Solo un recordar nada más.
¿ya? Entonces, Volta y Galvani es una historia entre Volta y Galvani, la realidad. Por eso también ese título, Galvani descubre la electricidad, está mal ese título. Tendría que poner Galvani y Volta, algo así parecido, pero Galvani y Volta son los dos principales allí. Estos personajes, su intervención nos ayuda a comprender más sobre la electricidad. Son personajes históricos muy importantes. Entonces Volta es un profesor de física en Pavía y pues es un personaje, si Galvani pertenece más al mundo antiguo, anterior de la Revolución Francesa Americana, Volta es un personaje moderno. Entonces Galvani publica sus estudios en latín, no se mueve de Bolonia, se reúne con sus colegas en la Universidad de Bolonia. Volta, en cambio, viaja por toda Europa, escribe en inglés, francés, alemán, es miembro de la Academia Real Inglesa de las Ciencias, es un científico muy moderno. También esto todavía tiene mucha importancia en las ciencias. O sea, un científico no puede quedarse en su oficina y publicar sus cosas en unas revistas que no tienen mucha importancia. O sea, toca hacer, como se dice ahora, networking. O sea, conocer gente, crear enlaces, crear redes, una red de personas. O sea, esto nos guste o no nos guste, así funciona. Y así funcionaba también en aquella época. Pero Volta al principio está entusiasmado por los resultados de Galvani. Está súper contento. Luego empieza a hacer estudios, experimentos, y pues como podríamos decir que pone patas arriba todo lo que decía Galvani. O sea, le da una explicación completamente opuesta a la de Galvani. Si Galvani dice, la electricidad está dentro de los animales y los metales simplemente sirven para estimularla, Volta dice todo lo contrario. La electricidad se debe a los metales. En italiano dice, è la differenza dei metalli che fa. O sea, es la diferencia de los metales que hace, que produce la electricidad. Las patas son simples detectores. Son los metales que contienen la fuerza, que generan la electricidad. Las patas simplemente nos dicen, sí, hay una electricidad, son detectores. Entonces, la visión es completamente opuesta y de hecho nunca se van a reconciliar estas dos visiones. También está detrás algo no solamente científico, porque si Galvani en su visión pensaba exacto que era Dios que había puesto la electricidad dentro de los animales, Volta pues es religioso, cree en Dios, etc. Pero él pertenece más a lo que vimos de Franklin, de la Revolución Francesa, Americana. Él dice, no, soy yo, hombre, que puedo generar la electricidad. Yo tengo la capacidad en mi laboratorio de generar, producir la electricidad. Que no es algo de Dios, no, soy yo, hombre, que la genero. ¿Cómo? Utilizando dos metales diferentes. Porque él dice, tú Galvani, pues tú puedes mover las patas porque estás utilizando un pedazo de cobre y de hierro. Entonces es la unión de estos metales que genera la electricidad. Entonces Galvani empieza esa disputa entre Galvani y Volta. Y eso es algo que ocurre muchas veces en las ciencias. Y de eso se trata. O sea, yo publico algo, alguien me dice, no, usted se está equivocando, aquí. Entonces, ¿yo qué hago? Vuelvo a proponer otros experimentos, otras pruebas, etc. Y Galvani es lo que hace Galvani. Galvani dice, ok, tú dices que hay solamente dos metales son necesarios, pues yo te demuestro que un solo metal es suficiente. Aunque no las patas no se mueven tanto como en el caso en el cual él utiliza dos metales. Volta, como contesta, pues la verdad yo con un metal no veo nada. Y de hecho, y mientras Galvani decía que tocaba conectar
nervio y músculo, Volta demuestra que es suficiente, que el músculo no importa. Aquí toca, pues Galvani es un anatomista, o sea, es muy bueno en diseccionar las patas de las ranas. Volta no. Entonces Volta utiliza muchas veces animales intactos. Entonces él no ve nada con un metal porque no es capaz, digamos, de diseccionar las patas como hacía Galvani. Entonces su límite, el límite de Volta, el límite técnico, pues le da, digamos, lo lleva aún más a su idea que sean los dos metales. Entonces Galvani sigue, pues dice, ¿sabes qué? Tú dices que son necesarios los metales, yo te demuestro que las ranas se mueven aún sin utilizar el metal, sino con un pedazo de tejido animal. Entonces Volta, ¿qué hace? Pues le dice, pues la verdad, sí, yo había dicho los metales, pues ahora que me lo pienso un poco mejor, no son necesarios los metales. Son suficientes dos conductores distintos. ¿Qué son los conductores? Son cuerpos, algo que conduzca electricidad. Entonces, él dice, pues no, pues la verdad, no, yo había dicho los metales, ahora son suficientes dos conductores distintos. Entonces Volta parece bastante molesto, o sea, ¿qué está haciendo? Él está o sea, rechazando cualquier prueba de Galvani, pero sin proponer nada nuevo. O sea, parece bastante molesto, porque no aporta nada nuevo, no hace ningún experimento nuevo. Pero Galvani, o sea, sigue en sus experimentos, las pobres ranas se están acabando en toda Italia. Entonces Galvani, pues, ¿qué hace? Aquí podemos ver ese experimento. Es una rana de mentira, entonces no se asusten, pero vamos a ver si lo logramos ver. O sea, él toma el nervio de la misma rana y lo pone en contacto con la misma pata y la rana se mueve. O sea, yo no estoy utilizando dos cuerpos diferentes, sino estoy utilizando el mismo cuerpo. Entonces, esto parece la victoria de Galvani. O sea, porque Volta allí se habían formado dos partidos, los que apoyaban a Galvani y los que apoyaban a Volta. Entonces se piensa que ahora Volta, ¿qué va a contestar? Volta no está convencido. Todavía no, pues estos experimentos no funcionan, etc. Entonces aquí creo que es interesante leer la frustración de Galvani, porque como siempre ocurre entre dos adversarios, hay odio, pero también un poco de amor, o sea, de cercanía, que Galvani quiere convencer a Volta. Entonces le dice, pues él quiere que esta electricidad sea común a todos los cuerpos, en cambio yo la considero propia del animal. Él pone la causa del desequilibrio en los artificios que se emplean y en las diferencias de los metales. Yo en la máquina animal, él afirma que esta causa sea accidental y extrínseca, yo natural e interna. Él atribuye todos los metales, nada al animal, yo todo y nada a ellos. O sea, no hay posibilidad de, o sea, parece una pelea entre una pareja, o sea, alguien dice negro y el otro contesta blanco. O sea, no hay posibilidad de reconciliación. Pero aquí pues entra en las ciencias, pues como en la vida de nosotros, entra la historia con la H mayúscula. O sea, como toda la historia de las ciencias está llena de acontecimientos que tienen que ver con lo que ocurre en el mundo. Si piensan, por ejemplo, en la bomba atómica, en el desarrollo de la bomba atómica, o cuando el hombre fue a la luna, son todos acontecimientos científicos, tecnológicos, que están bien metidos en la historia política, social, económica, militar, de lo que está ocurriendo en la sociedad. Entonces aquí ocurren varios acontecimientos. Que el más importante es que Napoleón llega a Italia, entra a Bolonia. O sea, Italia en aquella época, durante siglos y siglos, fue un campo de batalla de de Francia, Austria, España, etc. Entonces Napoleón dice, me voy a dar un paseo por Italia. Entra a Italia y entra a Bolonia, Pavía,
o sea, después de siglos destruye el Estado de la Iglesia, o sea, es un momento muy de gran revolución. Luego no durará mucho, pero la llegada de Napoleón a Italia es súper importante. También porque pues la historia, como decía Churchill, decía, la historia va a ser querida conmigo, porque yo la voy a escribir. Entonces Napoleón, ¿qué quiere? Pues quiere que todos los profesores hagan un juramento de lealtad a los valores de franceses, de Napoleón, etc. O sea, es algo muy fuerte, o sea, de que las ciencias deberían ser libres, completamente alejadas de cualquier juramento de lealtad o sea, es muy... Entonces Napoleón, digamos, fue otro personaje muy controvertido. O sea, por un lado llevaba un aliento de libertad, de revolución, etcétera, pero por otro lado exigía un juramento a los profesores universitarios, algo que hicieron los nazis, el fascismo en Italia, o sea, algo bastante feo. Y Galvani se niega. Galvani dice, no, yo creo en Dios, creo en mí, tengo mis valores y no quiero jurar. Entonces pierde su plaza, su sueldo, lo echan de la universidad. En cambio, Volta está súper feliz de la llegada de Napoleón. Jura y yo soy por Napoleón, etc. De hecho, unos años después llegarán los austriacos y echarán a Volta, porque Volta se había hecho amigos de los franceses. Entonces Galvani, o sea, en aquella época también, o sea, no solamente la persona de Galvani, sino sus ideas obviamente pierden mucha fuerza. Además, ¿por qué? Porque ¿qué ocurre? Que Galvani muere. En el mismo año muere Galvani. Y además, ¿qué ocurre? Pues que Volta se inventa la pila. Volta se inventa la pila. O sea, decir que la importancia de la pila es inútil subrayar la importancia de la pila. En nuestros celulares tenemos pilas, en cualquier lugar tenemos pilas. Entonces Volta construye la pila y la llama órgano eléctrico artificial. O sea, lo hizo el hombre lo hizo. O sea, él está obsesionado con esta pelea con Galvani. Se quiere negar la electricidad animal de Galvani. Él dice, yo construí la pila, y esa es la carta con la cual comunica el invento a la Academia Inglesa de las Ciencias en 1799, y dice, yo he creado algo que proporciona electricidad en mi laboratorio, yo hombre. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace juntando metales, apilando a estos discos de metal. Por eso la pila se llama pila, porque son apilados varios discos. Pero Volta, otra vez esta historia está llena de paradojas. Volta estaba convencido que era el contacto de los metales que generaba la electricidad. Pero él, cuando construye la pila poniendo en contacto los metales, la pila no funciona. O sea, tiene que insertar entre los discos de metales unos discos de papel que están empapados en una solución salina. O sea, los metales no se tocan. Entonces Volta, que estaba obsesionado, decía los dos metales, etc. De hecho, construye una pila donde los dos metales no se deben tocar. Y de hecho, las pilas actuales funcionan sin que los metales se toquen. Es un trato esencial de las pilas. Pero Volta pues construye la pila y es un invento increíble, porque por la primera vez, o sea, hay algo que produce electricidad pues de la nada, aparentemente de la nada. O sea, en aquella época existían maquinarias o sea, la botella de Leyda, o sea, era una herramienta que producía chispas, electricidad, pero había un motor que tocaba que girar y esto producía electricidad. La pila, pues no hay que hacer nada. De hecho, Volta está hasta convencido que la pila nunca se agota. O
sea que él ha encontrado algo que produce energía para siempre, algo que va en contra de las leyes de la física. Pero Volta, o sea, inventando la pila, pues se vuelve, parece el ganador total de la disputa con Galvani. De hecho, se vuelve una celebridad absoluta. O sea, sería como el Steve Jobs de la época. Napoleón lo llama a París, quiere ver personalmente la invención de Volta. O sea, en esta figura se ve Napoleón mirando la pila de Volta. O sea, Volta es una celebridad mundial. De hecho, hasta demasiado, porque la celebridad de Volta hasta llega a borrar su misma persona. Eso muchas veces ocurre, que alguien que es el invento, la fama de su invento, o sea, va más allá de su misma persona. Exacto. Pero Volta queda todavía atrapado en la disputa con Galvani. O sea, exacto, él insiste, este es un órgano eléctrico artificial. Él insiste. O sea, todavía no puede o sea, salirse de la pelea con Galvani. Esto es otro, muchas veces nos pasa, ¿no? Que uno se queda allí obsesionado, da vueltas a la misma cosa cuando ya no hay necesidad. Volta nunca entendió por qué la pila funciona, nunca. Porque lo que le importaba era decir, la electricidad animal no existe. Galvani estaba convencido que era suficiente acercar los dos metales. Nunca entendió que la pila funciona por reacciones químicas. A él le interesaba demostrar que el hombre podía generar la electricidad. Pero pues tenemos que justificarlo un poco, porque en aquella época se pensaba, por ejemplo, existía una filosofía que se llamaba, pues una visión de las ciencias y del mundo que se llamaba vitalismo, según la cual lo que estaba vivo, o sea, había un confín muy marcado entre lo que estaba vivo y lo que no estaba vivo. Químicamente, esta gente pensaba que químicamente las reglas que subyacen a la vida son diferentes de las que según las cuales uno puede explicar, no sé, cómo se mueve la tierra, el agua, etc. O sea, como si hubiera un aliento vital, algo, una alma, un aliento vital que está detrás de las cosas vivas. Esta era una visión muy importante. Y de hecho, en el 1828, entonces unos años más tarde, un químico alemán, Böhler, fue capaz de sintetizar una sustancia que se encuentra en nuestro cuerpo, la urea, o sea, una sustancia que pertenece a la vida, a partir de sustancias químicas que no pertenecen a la vida. Y fue, digamos, la primera derrota de este vitalismo. Y ahora nosotros sabemos que las sustancias que están dentro de nosotros, las leyes químicas y físicas, son exactamente iguales a las que encontramos en las cosas que no tienen vida. No hay este confín tan claro. Entonces, Volta estaba también en ese contexto. Y, de hecho, o sea, ahora un esquema muy básico de la pila, pues la pila funciona porque tenemos dos metales, en este sentido, Volta tenía razón, son necesarios dos metales, aquí por ejemplo zinc y cobre. Uno de ellos tiene o sea, cede más fácilmente sus electrones. Los electrones del zinc se separan fácilmente del átomo de zinc y pasan al cobre, que en cambio es capaz de capturarlos, de ganárselos muy fácilmente. Esta es una reacción que se llama una reacción de óxido-reducción, okay, no. Pero el concepto es que en esta reacción ocurre una transferencia de electrones de un elemento a otro. Si nosotros somos capaces de dividir, de separar estos dos elementos, este camino de los electrones que pasan de un elemento al otro puede ocurrir a través de un hilo conductor. Los electrones que pasan a través de este hilo, mientras hacen su viaje de un elemento al otro, pueden
generar energía eléctrica. Esta es corriente eléctrica, un movimiento ordenado del... Bueno, ya que lo malogré el video, hasta aquí termina el video de hoy. El video que ya voy a dejar el link en la descripción para que si quieren, porque esa charla es de 1 hora con 44 minutos y 5 segundos. Sí, es muy bacán. Y te dice cómo termina la batalla científica entre Volta y Galvani. Ojalá que lo vean, está muy bacán. Más tarde subo otro video.